alegría poder compartir nuevamente con ustedes algunas enseñanzas que nos van a ser útiles para nuestra vida, y me gustaría compartirles sobre cómo nuestro futuro está en manos de Dios. Hace años, muchos años atrás, en 1896, había un escritor llamado George Wells que publicó un libro de ciencia ficción llamado La máquina del tiempo. Relata la historia acerca de un científico preocupado por el futuro, y este científico viaja en el tiempo cientos de años pensando que iba a encontrar un mundo mejor, y cuando regresa y empieza a relatar su historia, muy decepcionado de haber encontrado un mundo en decadencia, habitado por seres extraños que vivían llenos de temores y muchos miedos. Encontró un futuro sin esperanza. Por otro lado, en la Biblia hay una carta escrita de parte de Dios a un grupo de personas llevadas cautivas a otra nación, que perdieron sus casas, sus ciudades, su familia, su tierra, su dignidad, sus posesiones y su libertad. Todo lo que les daba un sentido de seguridad. Estaban abandonados, sin esperanza de regresar a vivir la vida que antes tenían. Pero en esta carta Dios les da una esperanza sobre su futuro. Y esto es lo que leemos en Jeremías capítulo 29, 11, verso 11 y 12. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Estos grupos de hombres de personas estaban viviendo una vida desesperada, limitada, llenos de frustración y tristes por tanta pérdida. Pero Dios sabe la condición en que se encuentran y sabe los sentimientos que los rodean, y por eso viene a darles unas palabras que les cambiará el resto de sus vidas y las circunstancias en que estaban. Y pudieron encontrar esperanza y pudieron encontrar ánimo para continuar adelante. Así que nosotros podemos sacar algunas enseñanzas también que pueden aplicar a nuestras vidas. Así como Dios les dio a ellos palabras en las cuales decía que tenía buenos planes para ellos, creemos también que Dios tiene buenos pensamientos acerca de nosotros, que Dios piensa lo mejor, que Dios tiene planes para nuestras vidas. Ahora bien, no todos tienen alguien que piense en ellos. Algunos hasta pueden decir, bueno, en mí nadie piensa, se sienten como abandonados y solos. Por otro lado, las personas no siempre piensan lo mejor de los demás, por múltiples razones, sea con base o sin base. Pero solo el hecho de que alguien se tome el tiempo de pensar en nosotros y que tenga buenos pensamientos es un refrigerio. Y si es Dios quien está pensando en usted y en mí, qué gran noticia. El saber que Dios tiene buenos planes, que nos da aliento y fuerza para seguir adelante. Así que podemos decir, no todo está perdido. Dios piensa en mí, Dios piensa en usted, y sus pensamientos son de bien. Porque hay otro pensamiento en Romanos 8:28 que dice, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Aun cuando no tengamos todo el panorama claro, aun cuando no tengamos claridad de lo que vamos a enfrentar o de lo que nos espera, y no tengamos idea de cómo vamos a salir o cómo van a terminar las cosas, el saber que Dios piensa lo mejor para nosotros es de mucho ánimo. Y en segunda instancia, Dios tiene un futuro para nosotros. Esa es otra enseñanza que podemos sacar para nuestras vidas. Dios tiene un futuro para nuestras vidas. Dios les dio una promesa a su pueblo. Un día terminarían su cautiverio y van a regresar a su vida anterior. Solo que en esta ocasión iban a pasar 70 años y Dios los traería de vuelta. Y Dios cumplió su promesa. Qué excelente saber que Dios tiene control del futuro. Hablando de un futuro, es minutos, días, meses, años y hasta una eternidad. Dios lo tiene todo bajo control. Y hablando haciendo una aplicación para nuestras vidas, estos hombres recibieron una promesa de Dios para los siguientes 70 años.
de su vida. Y pensando en nosotros, en Honduras, el promedio de vida del hombre es de 75 años aproximadamente. La Biblia dice que el promedio de vida del hombre, del ser humano, anda por entre los 70 años y 80 los más robustos, dice la Biblia. Eso implica que podemos pensar con una aplicación para nuestras vidas que Dios tiene asegurados nuestros días y años que Dios nos tenga aquí en esta tierra, que van a estar en sus manos y que Dios tiene el control de ellos. Y es importante saberlo porque este es uno de los mayores temores del ser humano. Y es motivo de mucha preocupación el tener incertidumbre del futuro, incertidumbre y duda de qué es lo que va a pasar el día de mañana, qué les depara el futuro. Pero el darnos cuenta de que Dios tiene control de nuestro futuro es esperanzador. Hoy día que vivimos esta pandemia, hay muchos temores, hay preocupaciones que quitan la paz y la esperanza. Y nos da mucha preocupación. Preocupación significa ese sentimiento de inquietud, de aprehensión o de pavor, generalmente relacionado con pensamientos negativos de algo que podría pasar en el futuro. Alguien dijo que los ansiosos y angustiados están tan preocupados por lo que pudiera suceder en el futuro que se olvidan de cómo afrontar el presente. Cuando nos preocupamos, es como estar invirtiendo más tiempo en un futuro del cual no tenemos control, con pensamientos negativos, dejando de ver con claridad el presente. Las preocupaciones no quitan el sufrimiento del mañana, no resuelven los problemas de mañana. Lo único que hace la preocupación es debilitarnos, restarnos fuerza, quitar la alegría del presente y aún disminuir las fuerzas. Así que la preocupación hace ver que la situación que afrontamos es más grande de lo que en realidad es. Y se puede comparar con la niebla. No nos deja ver con claridad lo que está al frente. Y cuando hablamos de la niebla, podemos usar como ejemplo el agua contenida en un vaso, como este. Si tomáramos las partículas, este líquido de agua, y lo distribuimos en partículas microscópicas en el ambiente, vamos a encontrar dentro de la proporción adecuada, la temperatura ideal, podríamos encontrar niebla que impide ver hacia adelante por una distancia de unos 700 metros enfrente y a una altura de unos 30 metros. Esa niebla se podría producir con la cantidad de agua contenida en un vaso. Es algo tan pequeño, pero que limita mucho la visión hacia adelante. Es igual con la preocupación. Nos impide ver con claridad, nos impide hacer una evaluación correcta de la situación y nos impide movernos hacia adelante. Algunos estudios reflejan que del 100% de las cosas por las que nos preocupamos, solo el 8% tienen razones de peso. Es decir, que la mayoría de veces nos preocupamos un 92% de más. La preocupación, cuando leemos la Biblia, es una palabra que significa estar ansioso, estar distraído, tener una mente dividida. Podemos estar haciendo alguna actividad, pero parte de nuestra mente está en eso que nos preocupa y nos divide. No podemos enfocarnos y concentrar las fuerzas en lo que requiere nuestra atención. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué nos preocupamos? Hay cantidad de respuestas que pudiésemos enumerar. Yo quiero mencionarle 3 por lo menos. La primera de ellas es que nos preocupamos porque nos damos cuenta de que tenemos una condición frágil y vulnerable. Hoy en día esta pandemia ha sacado a relucir la fragilidad de los seres humanos
la vulnerabilidad de los países y naciones y nos ha puesto a relucir cuán débiles somos, cuán frágiles. Y eso es motivo de preocupación. Otro motivo de preocupación puede ser el que tenemos muchos temores para enfrentar al futuro. No sabemos lo que nos depara el mañana. No sabemos qué vamos a encontrar, qué situación nos vamos a afrontar en nuestra vida diaria. No sabemos. Y otro motivo de preocupación es que no tenemos suficiente fe. No hemos puesto suficiente nuestra confianza en Dios, que es el creador de este universo, que es el que está en su trono y que desde ahí gobierna y controla todo. No tenemos suficiente fe de que Él puede controlar cualquier situación alrededor nuestra. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. Porque cuando nos preocupamos es porque está fallando nuestra fe. No tenemos la suficiente confianza en Dios, dudamos, crea temores y nos preocupamos. ¿Qué podemos hacer para disminuir esta preocupación en nuestras vidas? En primera instancia, yo diría que cambiemos nuestras preocupaciones en oración. Transformemos la preocupación que nos está cargando en oración. Una oración dirigida a Dios con ruegos y peticiones. Mira lo que dice Filipenses 4, 6 al 7. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Así que prácticamente Dios nos está diciendo, oren por todo. No se preocupen por nada. Orar por todo. No es una actitud pasiva cuando oramos. No es una actitud de displicencia o de negligencia. Por el contrario, es la acción inicial más dinámica. Es recurrir a todo el poder de Dios. Cuando alguien ofrezca orar por ti, no lo menosprecies. Es algo grandioso lo que puede hacer por ti, por tu vida y por mi vida cuando alguien está dispuesto a apoyarnos en oración. Porque Dios quiere darnos su paz. Es una paz sobrenatural. No es una paz que podemos explicar con palabras. Es una paz que se tiene que experimentar porque es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En esos momentos que nos sentimos cargados y temerosos, esta paz, dice, la paz de Dios va a establecer un cerco de seguridad como una guardia militar para proteger el corazón, las emociones y nuestra mente, nuestros pensamientos, que sean los pensamientos adecuados, evitando que hayan pensamientos de temor, pensamientos negativos, sentimientos de frustración, de derrota o pensamientos de impotencia. Esta paz que Dios pone en nosotros es capaz de producir gratitud y podemos expresar acción de gracias a Dios aún en medio de una situación difícil y dolorosa o triste, cualquier situación que estemos pasando. Así que es importante que cambiemos nuestras preocupaciones en oraciones a Dios. En segunda instancia, podemos entregar nuestras cargas en las manos de Dios cada día. Hay un verso en 1 de Pedro capítulo 5, verso 7. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Pedro escribió esta carta dirigida a cantidades de cristianos, de hijos de Dios que estaban esparcidos a lo largo del Imperio Romano, muchos de ellos huyendo de la persecución, perseguidos. Los cristianos durante esa época que se escribió esta carta eran perseguidos por el Imperio Romano. Eran perseguidos y sacrificados en las arenas, los tiraban a las fieras. Otros eran usados como antorchas humanas encendidas en la ciudad. Así que Pedro
con mucha propiedad, con mucha razón, les dice, pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, porque Dios tiene cuidado de ustedes. A Dios le importamos. Para Dios somos importantes al punto de tener cuidado de nuestras vidas. Hay otro verso en Mateo 6:34, en la cual Jesucristo les dice a sus discípulos, así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Cada día hay suficiente situación difícil que afrontar. Cada día hay retos, desafíos que requieren de nuestra atención, de nuestro esfuerzo y compromiso. Por eso es que cuando venimos y tenemos esa confianza de poner nuestras preocupaciones en las manos de Dios, es que estamos dándonos cuenta que Dios está disponible para nosotros 24 horas, 365 días del año. ¿A quién más podemos acudir en momentos de desesperación? Si Él es el que piensa lo mejor de nosotros, si tiene planes a futuro, tiene el control de cada detalle de nuestra vida. Cuando entregamos nuestras cargas al Señor, es como despojarnos de un peso adicional que traemos sobre la espalda. Imaginemos que traemos un gran peso en nuestras espaldas. Ese peso impide que podamos apresurar el camino. Impide que avancemos aprovechando de todo el potencial que Dios diseñó para nosotros. Así que cuando venimos y entregamos nuestra carga al Señor, es como despojarnos de una manera dinámica, con fuerza. Nos despojamos, nos quitamos esa carga y la ponemos en las manos de Dios. Traemos todas nuestras preocupaciones, ansiedades, temores a los pies de Jesús y le decimos, Señor, ayúdame, te necesito. Y esto es algo que hay que hacer cada día al inicio de nuestras actividades diarias, al levantarnos, al abrir nuestros ojos, decirle, Señor, te necesito. Señor, te necesito hoy. Aquí están mis cargas, mis ansiedades, mis temores. Porque esas cargas están oprimiendo nuestra alma. Nos desgastan, nos quitan la paz. Y en un momento creemos que no podemos más. Cuando eso llega, es el momento de decirle, Señor, aquí están mis cargas. Puede ser que tengamos situaciones financieras difíciles o alguna falta de recursos, las deudas se han acumulado. Puede ser, por otro lado, que hayan conflictos familiares, relaciones interpersonales dañadas, inseguridad laboral, que haya inestabilidad, alguna crisis en la empresa o el negocio, decisiones y retos que afrontar. ¿Te sientes solo o de alguna manera perseguido, dañado, ofendido? O tal vez hay un quebrantamiento de salud, hay dudas, hay temores. Es el momento de traer tus cargas al Señor. Algo más que podemos hacer es ocuparnos de lo que sí podemos controlar. Hay aspectos en nuestra vida de los cuales Dios tiene control. Hay aspectos en nuestra vida que nosotros no podemos controlar. Pero hay aspectos en nuestra vida de los cuales sí podemos controlarlos. Cuando el pueblo de Israel, Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto, esa fue... Dice la Biblia que Dios los sacó con mano poderosa. La mano poderosa de Dios los sacó y los trajo por el desierto y Dios estaba con ellos. Dios había escuchado su oración. Esa era la respuesta del clamor de los hijos de Israel, de los hijos de Dios, del pueblo de Dios a Dios. Estaban clamándole y Dios escuchó su oración, así que los liberó y los sacó de la esclavitud. Y Dios estaba con ellos. Ellos iban avanzando y eran guiados por el Señor. De noche los guiaba la columna de fuego y de día una nube. Así que iban en camino.
pero venían siendo perseguidos por el ejército de Faraón, al punto que quedaron entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo. Y ahí estaban. Pero Dios ya había dado instrucciones, Dios ya estaba con ellos ahí. Y ellos ya habían platicado con Dios. Y en ese momento vemos lo que Dios les dice en Éxodo 14:15. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ya no era tiempo de estar orando, ya el tiempo de orar, ellos habían orado lo suficiente. Igual nosotros, cuando nosotros oramos lo suficiente, cuando hemos traído nuestras cargas al Señor, cuando hemos recibido su paz, cuando hemos encontrado en el consejo su dirección y respuestas, con una visión más clara, con la confianza en Él, es tiempo de actuar y dar pasos. Y las llamadas, si hay que hacerlas, hacer arreglos de pago, implica tomar decisiones en diversificar el negocio o la empresa, implica reconocer nuestras faltas y pedir perdón si es necesario, implica dar pasos de fortalecer la bioseguridad si es necesario, es decir, tomar todas las precauciones necesarias, hacer todo lo que está de nuestra parte y dejar a Dios actuar con lo que Dios tiene control. Dejar los resultados en las manos de Dios. Y esto implica hacer lo que está de nuestra mano, de nuestra parte. Implica a veces hacer una planificación mejor, una planificación más efectiva. Y esto implica planear en cada etapa en la cual estemos cada uno de nosotros. Implica que si hay que salir, pues vamos a hacer una planificación. Planificar las rutas a seguir, un plan adecuado. Implica planificar los recursos disponibles, los recursos que no tenemos. Implica planificar las necesidades en base a prioridades. Eso es importante. El ocuparnos de las cosas que están en nuestro control lleva la connotación de actuar con prudencia. ¿A qué lugares puedo ir? ¿A cuáles no? ¿En qué situaciones puedo venir y estar expuesto? ¿Y en cuáles situaciones no? Como hijos de Dios, el ser prudentes implica no exponernos más allá de lo que nos corresponde, sin medidas de protección. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y ahí iban a ser liberados, y Dios iba a enviar la 10ª plaga. Pero Dios les había dado ya la promesa. Ustedes van a estar a salvo. Ustedes van a estar protegidos. Ya la sangre del cordero cubría el dintel de la puerta. Y ellos estaban protegidos. Vino la plaga, pero ellos estaban adentro, seguros en su casa. No se expusieron. No se arriesgaron más allá para exponerse a tal punto de que tuviesen que venir y de una u otra manera recibir el daño. Y de eso se trata, el actuar con prudencia. A veces vamos a tener que decir que dejar de salir, que dejar de hacer alguna actividad y posponer alguna actividad si no es necesario, si no es una necesidad real. Si es algo que puede esperar, actuar con prudencia es venir y no provocar a Dios que Él tenga que venir y liberarnos de una situación, interviniendo milagrosamente por nosotros. Aunque Dios puede hacerlo, pero nosotros somos prudentes cuando no nos exponemos más allá de lo debido. También implica cuando nosotros tomamos y hacemos las cosas, nos ocupamos de las cosas que están en nuestras manos, implica seguir los procesos y protocolos. En este caso, protocolos de bioseguridad, porque hay que establecer medidas en su propio hogar,
al salir de su casa, en el vehículo, al andar en la calle, al llegar a un lugar público, al regresar a su casa, dentro de su casa, con todo lo que entra a su casa. Son procedimientos que están en nuestra mano. Dios no va a venir a ponernos la mascarilla, a venir a lavar nuestras manos. Somos nosotros los que tenemos que hacer, y eso está en nuestras manos. Pero también implica que tenemos que ser preventivos, no escatimar esfuerzos para hacer lo que está de nuestra parte, para prevenir. Y esto es muy importante, porque si después de que hacemos todo lo que está a nuestro alcance, si oramos al Señor, si depositamos nuestros temores, nuestras preocupaciones a Él, en Él, nuestras cargas en Él, y hacemos y tomamos control de las cosas que están en nuestras manos, es decir, nos ocupamos de lo que sí podemos controlar, y aún a pesar de eso, recibimos algún tipo de daño o algo que quiere afectar nuestras vidas, tengamos la certeza que Dios tiene todo el control de nuestra vida. Tengamos la certeza que Dios va a estar ahí, que no vamos a estar solos, que Él no nos va a dejar ni un solo instante. Tengamos la certeza que Él va a estar con nosotros, así como estuvo con el pueblo de Israel, que venía cuidándonos y que venía también guiándonos al frente y en la retaguardia. En todo lado y en todo momento la presencia de Dios estaba ahí, y eso es valioso para nosotros, y eso fortalece nuestra fe, el saber que Dios tiene el control de nuestras vidas y que nuestro futuro está en las manos del Señor. Esa es una gran bendición, una gran enseñanza para nuestras vidas. Va a fortalecernos cada día el reconocer que nuestras vidas y nuestro futuro está en sus manos. Que Dios les bendiga.